¿Por qué este micrófono vale más que esta botellita violeta? Probablemente esta sea una de las preguntas más viejas que se hayan hecho los economistas a lo largo de la historia, y aunque no lo creas, a día de hoy se la siguen preguntando y lo siguen debatiendo y no encuentran punto común. ¿Por qué este micrófono vale 30 veces esta botella y por qué no vale 20 veces más? ¿Qué es lo que determina? ¿Cuáles son las fuerzas ocultas que determinan que algo, el precio de algo, el valor de algo? En este video quiero que respondamos esta pregunta y quiero que te quedes acá porque es muy importante, no solo para saber qué responder cuando viene un marxista o alguien de izquierda a hacernos estos planteos y estas cuestiones, sino también para poder aplicarlo al emprendimiento. Porque al final el emprendimiento no es más que un intercambio de valores con el mercado. Es crear un producto y mandarlo al mercado. Y si nosotros no entendemos por qué las cosas valen lo que valen y por qué no valen otra cosa, no vamos a saber cómo valorizar nuestro producto y mucho menos cuánto pagar por el de otros. Así que el día de hoy quiero que te quedes, quiero que prestes atención, vamos a recorrer a lo largo de la historia económica, la historia del pensamiento económico, y vamos a ver qué decían los diferentes pensadores y cómo abordó cada uno esta cuestión y cuáles son las conclusiones que se saben hoy sobre este tema. Vamos a arrancar este viaje con el queridísimo y el gran economista escocés Adam Smith. En su obra de 1776, paréntesis, hago acá, hay personas que cuando hablan de Adam Smith y hablan de Marx ni siquiera saben cuál vino primero, qué dijo cada uno y dicen cualquier pavada, más allá de la mano invisible y de la explotación de la clase obrera, no tienen ni idea. Así que por favor sepan estas fechas, son muy simples. 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones por primera vez y en este libro este manuscrito que hace, él aborda la cuestión del valor. Se pregunta, él iba al mercado y veía los diferentes bienes por ahí que, qué sé yo, una sandía tenía un valor y un choclo tenía otro valor. Decía, ¿por qué la sandía vale más que el choclo? ¿Y por qué el choclo vale menos que la sandía? Entonces, lo primero que respondió para esta pregunta fue, mirá, debe ser por la utilidad que tiene para las personas. Las personas verán más utilidad en una sandía que en un choclo, entonces por eso debe ser más caro. Por ejemplo, si yo veo más utilidad en mi iPhone, porque puedo hacer un montón de cosas, puedo llamar personas, puedo contactar, puedo estar en Instagram, puedo buscar cualquier información de cualquier tema relacionado en la historia de la humanidad en Google, miren todas las cosas que puede cumplir este aparatito, y esta botella, lo único que me sirve es para cargarla de agua, no hace mucho. Entonces, evidentemente, esto para mí es mucho más útil y por ende el precio de esto va a ser mucho más. Para que yo quiera intercambiar un celular por una botella me van a tener que dar muchísimas botellas, porque de ninguna manera van a poder reemplazar con una botella lo que yo puedo lograr con este celular. Entonces, Adam Smith tiene esa primera gran aproximación y dice, debe ser por la utilidad. Debe tener que ver por la utilidad, por el uso que le dan las personas a cada uno de esos bienes y esos objetos. Pero después, acto seguido, el mismo Adam Smith, no fue Marx, el mismo Adam Smith, abre la ventana y se dice, pero si esto fuese así, y fuese únicamente por la utilidad que se determina el precio de un producto y de un bien, ¿cómo puede ser que un diamante, cómo puede ser que un diamante valga 7 veces más, 8 veces más, miles de veces más que un vaso de agua? Digo, o una botella o un bidón de agua. Digo, el agua es un bien esencial para la vida. Si no la tomamos, nos morimos. No podemos sobrevivir sin el agua. Es de los bienes más valiosos. La vida depende de que haya agua en este planeta. Y el diamante, la verdad que nadie sabe muy bien lo que hace. Brilla, ok, pero más allá de un adorno, nadie entiende bien. ¿Y cómo puede ser que este diamante valga tanto más que este vaso o este bidón de agua o incluso que un tanque entero de agua? ¿Cómo puede ser que valga más? Y haciéndose esta pregunta, se quedó un poco anonadado, ¿no? Empezó a reflexionar y dijo, evidentemente, la utilidad, la primera conclusión que yo había hecho sobre el valor, no debe ser correcta, porque viola. Tengo este ejemplo empírico en la vida real y no va con congruencia con esto de la utilidad. Debe haber otra cosa. Entonces empieza a preguntar cuál será esa cosa y llega a la conclusión, se da cuenta, que el diamante demandaba mucho más de este trabajo de ser extraído que el agua. El agua estaba disponible en prácticamente cualquier rincón del planeta. Ibas al mar, ibas a un lago, ibas a un río y tenías agua. Y con un simple meter una botella podías cargarla y tener agua. En cambio, el diamante era muy difícil de encontrar. Tenía que primero pasar por todo un proceso de elaboración y se encontraba en las minas y demandaba muchísima fuerza obrera y personas rompiendo minas, buscando el diamante, aplicando presión sobre el carbón para tener diamantes. Toda esa energía humana, dice, claro, debe haber algo de esto en la determinación del valor, la energía humana.
la cantidad de trabajo puesto en el bien que queremos tener y adquirir. Así que Adam Smith, sin dar una respuesta puntual a este dilema, abre la incógnita. Da las dos respuestas. Da por un lado la respuesta de la utilidad y por otro lado la respuesta, digamos, de el trabajo. Y este debate, utilidad-trabajo, se siguió dando a lo largo de los siglos y de las generaciones entre economistas, algunos diciendo que era la utilidad, otros diciendo que era el trabajo, otros matizándolos. Y no fue hasta que vino Marx con su obra El Capital, si no me equivoco es el capítulo 3, que habla sobre el valor, hace esta misma distinción que Adam Smith, toma el testimonio, agarra la posta de Adam Smith y dice, Adam Smith había hecho un buen punto ahí al distinguir la utilidad de lo que es la fuerza de trabajo. Y Marx dice, mira, los bienes tienen dos tipos de valores. Tienen un valor de uso y tienen un valor de cambio. El valor de cambio es el valor, la potencialidad que tiene un bien por ser intercambiado por otro. Por ejemplo, un diamante tiene mucho valor de cambio, pero poco valor de uso. Porque el diamante no sirve para nada, pero a la hora de llevarlo al mercado, lo puede intercambiar por un montón de bienes. Entonces, como valor de cambio tiene mucho valor, pero como valor de uso tiene poco y nada. Y Marx rápidamente, en ese capítulo, descarta el valor de uso, dice, esto realmente da para discutir, pero es algo subjetivo y bla, 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 y se empieza a concentrar únicamente en qué es lo que determina el valor de cambio, que dice que es lo que realmente importa a la hora de tener en cuenta cuál es el verdadero valor de mercado de un producto. Y lo que hace, parecido a Adam Smith, dice, el valor de cambio se determina pura y exclusivamente por el trabajo humano. Más específicamente por la cantidad de horas de trabajo humano aplicado sobre un objeto. Dice, esto explica mucho mejor que el valor de uso. Por ejemplo, un iPhone, ¿cuánto trabajo debe tomar hacer un iPhone? Los chips, el software, la ingeniería, la distribución, la ensamblación, comparado a una botellita que por ahí lo pones en una matriz, en un molde, le inyectás plástico y en 2 segundos la sacás. Entonces, es evidente que esto demanda mucho más trabajo que esto, y por ende, por eso, esto vale mucho más que esto. Por eso el valor de cambio de este bien es mucho más que este. Porque si yo quisiese hacer de este, voy a tener que sacar muchísima. Si yo, por ejemplo, para dejar de hacer botellas y empezar a hacer iPhones, acá solo necesito una persona, pero acá necesito 100 personas. Entonces voy a necesitar contratar muchísimas más personas para hacer el iPhone y todo ese costo va a hacer que sea más caro. Entonces, Marx dice, en base a esta secuencia lógica, de que el valor de cambio depende pura y exclusivamente de las horas de trabajo hombre dedicadas a ese bien. Y a partir de esta conclusión, a partir de este primer fundamento, elabora toda su teoría de la explotación obrera y del capital, ¿o no? Básicamente, ¿qué dice? Si este bien, todo el valor de este bien está inyectado por la fuerza de hora trabajo de los hombres, el capitalista, el empresario, es un explotador, porque él no aporta, él no trabaja sobre el bien. Y son los trabajadores quienes merecen la distribución del valor sobre este producto, porque ellos fueron quienes se lo dieron el valor. Y como ellos fueron quienes se los dieron, a ellos se les debe repartir. Y por eso así arranca con toda su teoría comunista y bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el punto? De hecho, él llama a esto comunismo científico, porque dice que está valuado en un método científico y que todo parte del punto del valor. Ahora, lo que Karl Marx hizo muy, muy mal fue descartar prematuramente el valor de uso, como otros economistas lo habían introducido. Y si uno lo piensa, el valor de cambio-trabajo tiene muchos huecos, muchos puntos grises y muchas falacias. Por ejemplo, un libro no vale nada. Un libro por ahí puede valer, imaginémonos un libro de Da Vinci. O un libro más que de Da Vinci, imaginémonos un libro de Harry Potter. Entonces, ese libro puede valer, qué sé yo, $40 el libro de Harry Potter. Pero si viene J.K. Rowling y lo firma, de repente ese bien pasa de valer $40 a valer 2.500. ¿Y cómo puede ser? Si hacer esa firma le tomó casi cero desgaste energético, ¿cómo puede ser realmente que se ve esta diferencia exponencial en el valor de cambio cuando la diferencia en el trabajo fue muy poca? Entonces, Karl Marx
Al descartar el valor de uso prematuramente, cayó en todo tipo de falacias en su argumentación lógica y, entre comillas, científica, como así él le decía que era. ¿Cuál es el punto sobre esto? Más tarde, los marginalistas, la escuela marginalista, liderada por la escuela marginalista, la escuela austríaca, uno de los primeros pensadores de esta escuela fue el austríaco Karl Menger, se dio cuenta de que lo que decía Marx no tenía ningún sentido y tenía errores por todos lados. Por todos lados, digamos, la moneda no tendría ningún sentido. Piénsalo de esta manera. ¿Cuánto vale, cuánto cuesta imprimir un billete de $10? No sé cuánto cuesta, pero ¿cuánto cuesta imprimirle otro cero? Nada, un poquito de tinta. Y de repente, un mismo bien, un papel, pasó de valer 10 veces más lo que valía antes porque se le imprimió un cero. Entonces, este tipo de argumentación caía en todo tipo de falacias. Y no fue hasta que vino el austríaco Menger, que fue uno de los primeros marginalistas y uno de los padres de la escuela austríaca del pensamiento económico, que dijo, esto no es así. Se dio cuenta que había una relación entre el valor de uso y la cantidad. Valor de uso y cantidad. Y dijo, lo que realmente determina el valor de mercado es el valor de uso. Pero hay una correlación con la cantidad ofrecida en el mercado. ¿Por qué? Daba el ejemplo del desierto. Cuando yo voy al desierto y estoy totalmente deshidratado, un vaso de agua, para mí en esa situación, vale millones. Vale millones. Me tomo el vaso de agua y ya estoy un poco menos sediento, ya estoy un poco más refresco. Ya puedo seguir viviendo. Me dan un segundo vaso de agua y lo voy a disfrutar, lo voy a valorar porque por ahí con uno no me sacié del todo. Pero probablemente este que lo valoraba en un monto grande, el segundo lo valore un poco menos. Y cuando me traen el tercero, lo voy a valorar menos. Y por ahí el cuarto lo valore mucho, mucho menos, porque ya me sacié, no necesito más agua. Entonces se dio cuenta que a medida que se iba aumentando la cantidad ofrecida en el mercado, el bien empezaba a, entre comillas, perder valor. En otras palabras, las personas le asignaban menos valor porque ya empezaban a satisfacer sus principales necesidades, ya estaban satisfechas y el 17º vaso de agua satisfacía muy poca necesidad, sobre todo de la sed, pues ya estaba saciada. Entonces se da cuenta que la cantidad quien influye en el valor de uso y la cantidad ofrecida. Y acá es donde poco a poco se empieza a desarrollar la teoría de oferta y demanda. Y se dice que la demanda en parte está determinada por la valorización y la utilidad que le dan las personas en su cabeza al bien, y la oferta es la contraparte. Cuánto se ofrece en el mercado hace que baje el valor de ese bien porque está sumamente disponible y empieza a satisfacer necesidades de segundo orden. Otra cosa más que Sam Menger cuenta acá es que el vaso no solo satisface menor la necesidad de la sed, sino que empieza a cubrir otro tipo de necesidades, como por ejemplo bañarse. Entonces, él claramente hace como si fuese una pirámide de necesidades, donde dice, primero va a venir la sed. Y los vasos acá van a tener muchísimo valor cuando solo haya un vaso de agua. Si en todo el mundo que hace solo un bidón de agua, les aseguro que ese bidón de agua va a valer millones de dólares, porque depende de la supervivencia humana. Pero después, a medida que hay más y más y más agua, la gente ya está satisfecha, la puede adquirir casi gratuitamente y empieza a tener jerarquía de segundo orden. Por ejemplo, bañarnos o por ejemplo, lavar ropa. Entonces se da cuenta cómo un mismo bien empieza a tener diferentes valores de uso, diferentes utilidades según la función que se ponga a cumplir. Y así es como Karl Menger fue de los primeros en dar una aproximación a lo que se llama como la teoría subjetivista del valor. La teoría de Marx, voy a sacar un poco acá a los pensadores, la teoría de Marx es la teoría objetivista del valor, porque dice que el valor de un bien es objetivo, no depende de lo que del valor que le asigna una persona, no depende de la opinión de una persona, sino que depende objetivamente de cuántas horas trabajo hombre tenga ese bien inscripto. En cambio, un subjetivista como Menger dice, no. El valor de un bien se lo da el humano. El valor por sí mismo no tiene ningún bien, a menos que ese bien se lo cree en la mente del humano. Si los humanos todos están de acuerdo que eso vale muchísimo, va a valer muchísimo. Si los humanos dicen que no vale nada, al día siguiente puede valer nada. Y así es como tenemos dos teorías completamente diferentes. La objetivista, basada en las horas, hombre, y la subjetivista, que se basa
en la mente, en un punto. La mente del hombre es lo que le da valor a los bienes. Es la mente quienes le da el valor. No es la cantidad de trabajo, hombre, que haya sido puesta. ¿Qué me importa que un bien haya tardado 1.000.000 de años en producirse? Si ese bien no sirve para nada, no lo voy a comprar. Entonces, al entender que el valor viene subjetivamente de la mente de cada hombre, podemos entender el emprendimiento y la venta. Podemos entender que los valores los productos por sí mismos no valen nada más allá del valor que cada persona le dé a ese producto. El valor se crea en la mente y por eso es tan importante entender esto. Cuando entendemos que el valor se crea en la mente, nuestro juego de las ventas cambia completamente, porque entendemos que no hay nada objetivo que determine ese valor. Somos nosotros quienes al comunicar ese valor podemos hacer que la mente de la otra persona vea más valor en ese producto. Y al final y al cabo, el valor es completamente subjetivo y está determinado por cuánto uso cree, qué beneficio va a creer que tenga la persona en su vida ese bien. Así que hasta acá llega la primera introducción a la teoría del valor. Si les gustó este video, suscríbanse. Si quieren que suba más de este contenido y quieren que destroce los argumentos marxistas sobre que el valor es una cosa objetiva y que todo el valor de un producto lo determina la clase obrera y que habría que distribuirlo, toda la ganancia y que la ganancia es una explotación y la plusvalía del empresario y el capitalista es todo un crimen contra la sociedad, bla, bla, bla. Escríbanlo, déjenlo en los comentarios porque voy a estar subiendo videos de economía y emprendimiento para que lo puedan aplicar en su emprendimiento. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.